Continuamos con nuestro seminario de bioenergías, el espacio de agroempresario.com, que estamos analizando en este seminario distintas alternativas. Una de ellas tiene que ver con los combustibles para aviones. Los aviones no pueden tener baterías eléctricas, no podrían despegar, y entonces hay que buscar soluciones que tienen que ver con los combustibles líquidos, y dentro de eso el SAF nos parecería que es la solución buscada. Eso requiere, por un lado, que haya una materia prima en la cual elaborar. Hay ciertas características que se le está pidiendo a la misma, y bueno, y vamos a tener dos oradores que tienen que ver con el vínculo con eso, pero también eso hay que hacerlo transformar, y también aparece en el escenario una alternativa que es revivir una planta que hace ya varios años estaba cerrada, una planta petroquímica en San Lorenzo, en una sociedad en la cual participa al menos dos empresas, hasta donde yo sé, una de ellas YPF, ¿no es cierto? Esa característica que se le pide tiene que ver con que sea a partir de productos que no tengan uso humano, ¿no es cierto? Y entonces ahí aparece un conjunto de cultivos pertenecientes a las brásicas, básicamente, por sus características oleaginosas. Y entonces, bueno, tenemos dos alternativas que están creciendo, y bueno, contanos, Jorge, qué están haciendo ustedes, y después vamos a ir recorriendo al resto. Sí, la verdad que la matriz energética cambia y las refinerías pueden empezar a trabajar y hacer, por ejemplo, combustible para aviones a partir de materias primas biológicas. Entre esas materias primas pueden ser aceites, pero como decías, el cambio energético que está impulsado por el cambio climático no quiere sacar una frazada de esta para alimentos. Entonces lo que nos impulsan es nuevas producciones, nuevos aceites y sobre todo cambiar barbechos por cultivos. Hay un enfoque muy fuerte en decir, si hay tierras que están en alguna ventana de tiempo desocupadas, las cambiamos a una producción. Y eso es lo que hoy empieza a premiarse. Es un cultivo de servicio con renta, digamos. Es un intercrop para la reglamentación europea que para el productor puede ser un cultivo de servicio con renta. Hay todos una cantidad de procesos que pasar para que eso ocurra, sobre todo para combustibles para aviones, no para biofuels como puede ser el HBO, que es el diésel que sale de esas mismas refinerías, que son un poco menos los estamentos que hay que pasar. Pero sí es importante entender que acá hay una oportunidad para Argentina, que la oportunidad es transformar barbechos que en algún caso son muy largos porque se van hasta un maíz tardío, que recién está empezando ahora en diciembre a sembrarse, en cultivos. Y que para transformar barbechos en cultivos necesitamos también nuevas especies que se adapten. En nuestro caso estamos trabajando con 3 especies, cártamo en el norte, camelina y colza en la pampa húmeda. ¿Por qué? Porque intentamos que cada una de estas especies busque el lugar donde mejor se adapte para darle a cada productor, con cada rotación, con cada clima y tipo de suelo, la oportunidad de subirse a esta nueva historia con un cultivo que se adapte lo mejor posible. Las ventanas están dadas por los principales cultivos. ¿Estás hablando de cártamo, ricino, o estás hablando de un manejo anual del mismo? Cártamo, por ejemplo, entra muy bien entre una soja y un maíz en el norte, en Salta. ¿Por qué? Porque hace calor y el cultivo acelera. Hacia el sur tenemos que buscar, por ejemplo, una colza y camelina para entrar entre los mismos cultivos. En Córdoba buscamos, por ejemplo, una colza. Entonces el trabajo es región por región, con estos 3 cultivos y a veces con mucha variabilidad. La colza tiene mucho desarrollo de híbridos de distinto largo, buscar la mejor alternativa para el productor. Y después sí, pasar por todos los estamentos de certificaciones y para estar acorde con las regulaciones. Que lo que esperan es un cultivo que esté hecho con mucha eficiencia, que Argentina está acostumbrado, pero certificando esa eficiencia. No alcanza con decirlo, acá hay que
poner las pruebas arriba de la mesa. Además de los cultivos que él está mencionando, Nufar está trabajando también con algunos semejantes, ¿no? ¿Por qué no nos Correcto. contás? Desde el 2019, Nufarm, que compró unos materiales genéticos a Grisoma en 2019, y empezaron a hacer el mejoramiento genético de la carinata, que es otra brásica y que está creciendo rápidamente en la región. Como desventaja contra la camelina, no es muy resistente a heladas, se está trabajando en mejorar eso y el ciclo es un poco más largo, que también es algo que se está trabajando, pero por otro lado tiene muy buenos rendimientos por hectárea. Este año debemos estar en un promedio de 1.500, 1.600, casi terminada la cosecha. Quizás en el norte, en las zonas ya yendo más tropical, Brasil y demás, un poco más bajo. Muy buen contenido de aceite, en Argentina y en Uruguay entre 41 y 43% de aceite, y una proteína de muy buena calidad también. En base seca está entre 44 y 45, con lo que la harina eventualmente debería tener un precio más semejante al de la harina de soja que el de la canola, porque tiene como 3 o 4 puntos más de proteína que la canola. De uso forrajero ese. Eso como proteína para la alimentación, hoy está yendo prácticamente todo a bovinos, porque bueno, la harina tiene alto contenido de glucosinolatos, que en el manejo de la molienda, del crush, se puede bajar a niveles prácticamente de la canola. Hay que hacerlo de una manera, digamos, con una receta específica, que es un proceso que está patentado justamente por Nufarm y que le da la manija del negocio, ¿no? Entonces todos los que procesan esta oleaginosa necesitan tener la licencia, digamos, de Nufarm para hacerlo. Pero está funcionando muy bien en bovinos de leche, está empezando a usar en bovinos de carne, en aqua, y bueno, estamos creciendo rápidamente. Este año en la región, principalmente Argentina, unas 60.000 hectáreas, Uruguay unas 30.000, 35.000, y más Brasil, más Paraguay. En total en la región debemos estar en unas 130 y pico mil hectáreas. Así que sí, creciendo muy bien. En ambos casos trabajan con contratos, ¿no es cierto?, para el productor. Claro, el productor tiene que estar respaldado con contratos. Porque cuando fue la colza, aquellas experiencias fallidas tenían que ver con que en el momento de comercializar había El productor había tiene que debilidades. estar respaldado por contratos hasta que en algún momento quizá el mercado fluya, pero aún igual, este nuevo mercado de la energía certificada va a requerir un muy buen trabajo de las cadenas, porque lograr el nivel de certificación que estamos buscando, donde hay seguimiento del carbono del suelo, seguimiento de las prácticas agrícolas, de los cultivos antecesores, de la rotación, lograr todo eso llegando a la cosecha es imposible. Entonces, y para el productor, saber que está haciendo un cultivo especial, pero que tiene los contratos son similares, que tenemos las empresas la obligación de recibir la cosecha y de ponerle un precio con referencias de mercados, es muy, muy importante. Digamos, el productor, el mercado es básicamente Europa, que son los más exigentes en cuanto a materias primas para biocombustibles, y básicamente lo que es SAF es solamente desechos y cultivos que cumplan ciertos requisitos como estos cultivos de cobertura, ¿no? Certificados y trazados muy correcto. Entonces, Totalmente. primero la tierra tiene que cumplir, y eso es, bueno, está en agricultura desde X fecha, que bueno, es diciembre del 2007, como todo lo que tiene que cumplir con la red de Europa, y las mediciones de carbono del suelo, porque para eventualmente poder, todavía falta como si fuese el decreto reglamentario para el famoso anexo 9 de la red, que es la que estipula las condiciones para entrar, ya sea para SAF o para transporte terrestre, pero en principio tendría que cumplir primero, por lo menos mantener o aumentar el contenido de carbono del suelo.
Y entonces hay que hacer mediciones durante varios años para poder reclamar. Y eso tiene un valor, lo que llaman el ESCA, que es el carbono que se va acumulando en el suelo y da muchos puntos en cuanto a emisiones, ¿no? Baja las emisiones de ese cultivo. Y por otro lado, obviamente no tiene que desplazar alimentación humana o animal. Que eso es difícil de probar. Hay reuniones que se están haciendo en este momento para ver cómo se va a probar que eso no desplazó trigo o cebada en el caso de Argentina. Pero, como decía Jorge, ¿no? En Argentina tenemos unas 28 millones de hectáreas de cultivos de verano y solo 8 de invierno. Con lo que hay 20 millones disponibles, que obviamente no se van a sembrar todas porque hay muchos que no tienen agua como para tener un rendimiento, pero la idea es quizás 10% de eso, 2 millones de hectáreas para estos cultivos. En Brasil pasa lo mismo, hay otras 30, 35 millones de hectáreas donde podría capturarse parte de esa superficie, ¿no? Así que el potencial de crecimiento es importante. Ahí en San Lorenzo lo que hay es una planta que hace muchos años está parada, ¿no es cierto? Es una planta que procesaba fotosíntesis de hace millones de años, no la fotosíntesis de ahora como la que se está planteando, ¿no? Y está cambiando de uso. ¿Por qué no nos contás un poco la historia de eso y bueno, hacia dónde va? En realidad creo que es un cambio que viene de la mano el proyecto nuestro, un cambio de paradigma, ¿no? Yo lo escuchaba a Andrés y a Jorge y a modo de respuesta a la pregunta que tenía el panel, la oportunidad que tiene el SAF en Argentina es única porque Argentina tiene disponibilidad y variedad de materias primas e infraestructura. Y cuando hablamos de variedad, no solo estas materias primas de segunda generación o avanzadas, sino también las convencionales. Y la tecnología que hay hoy para elaborar SAF no es que solamente permite procesar una determinada materia prima, no, esto es una cuestión de mercado o regulatoria, como decía Andrés, por lo que es Europa. Entonces, el desafío que tiene, creo que Argentina como país y este tipo de proyectos o inversiones tiene que ver más con lo regulatorio, un poquito más atrás una política, ¿no? Que regule, que promueva, que incentive este tipo de inversiones, y es así como nace este proyecto, con una tecnología que lo que viene a hacer es instalarse en una refinería de petróleo, es decir, elaboradora de un combustible con una fuente más contaminante, que es la fósil, y transformarla, readecuarla en otra refinería, pero bio, porque va a partir de materias primas menos contaminantes, ¿no? Y que va a permitir no solamente elaborar SAF, sino el sustituto del diésel, que es el HBO Green Diesel, por lo cual los desafíos son más de política de Estado y regulatorios y de materia prima, porque el resto, la mesa está servida, por decirlo de alguna manera, porque hoy por hoy y las proyecciones muestran que la demanda va a ser muy superior a la oferta. Entonces, Argentina está en un lugar... Los términos que tiene la industria aeronáutica son bastante... Muy desafiantes. Muy desafiantes, ¿no? Va a ser complejo poder cumplir con las proyecciones que dentro de, 25 años, en el 2050, se van a necesitar 500 millones de toneladas de SAF. Hoy, todo lo que es biodiesel, HBO, o sea, a partir de aceites y grasas, se producen 60 millones de toneladas. O sea, y lo terrestre también va creciendo, obvio, ¿no? O sea, los mandatos en Estados Unidos, en Indonesia. Los barquitos también. Sí, todavía no se pusieron del todo de acuerdo, pero eso va a venir también. O sea, la demanda es importantísima. Y eso, digamos, saliendo de lo que es cultivos de cobertura, es una gran oportunidad también para la canola, que puede ser que cumpla en algunos casos o no, que sea considerado o no cultivo de cobertura, eso estará por verse, pero de todas maneras, o sea, las oleaginosas de alto contenido de aceite son más la solución que una soja que rinde 20%, ¿no? Sí, ahí la escala de ustedes, ¿cuál puede llegar a ser? La escala, este es un proyecto que va a tener una capacidad de procesamiento de algo así como 220.000 toneladas de materia prima año para hacer un volumen del orden de 180, 190.000 toneladas año de producto terminado, fundamentalmente SAF.
Estás hablando más o menos de unas 150.000 hectáreas que van a necesitar más o menos de lo que ustedes hacen, digamos, para que eso ocurra, ¿no? Y para tirar algunos números para ver lo que es este mercado y lo que genera la aviación también en materia de emisiones, ¿no? Creo que el 2024 la capacidad de producción de SAF fue del orden del 1,5 millones de toneladas, se espera una proyección 2025 de 2 millones. Solamente Europa, por el régimen del Refuel Aviation, va a requerir 1.200.000, ¿no? Con una característica determinada de producto. Y si uno ve el esquema implantado por la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que quiere que para el 2030 se reduzca las emisiones de dióxido de carbono en la aviación entre un 5 y un 8%, la capacidad instalada actual mundial debería aumentar 10 veces en los próximos 6 años. Por lo cual el gran desafío, además de lo político y regulatorio, pasa el acceso a la materia prima, porque todo lo demás, el offtake, los mandatos están. En un panel anterior se habló de Brasil, ¿no? Brasil tiene un programa que, como decían, se llama Combustible del Futuro, que a partir del año 2027 está bajando con sus mandatos en un 1% por año las emisiones. Eso hace que tenga que entrar en operaciones a partir del próximo año una planta por año solo para poder cubrir eso. Y se va a tener que importar. Estados Unidos tiene mandatos siempre a través de incentivos, obvio, que buscan reducir las emisiones al 2030 en un 50% y al 2050 en un 100%. Y como Andrés mencionaba de lo ambicioso de que es el programa europeo, a modo de que es un programa de cortes obligatorios, mandatos progresivos que arrancó en el 2025 con un 2%, va al 2030 con un 6%, 2035 con un 35%, creo, o no, 20 al 2035 con un 20% y al 70% en el 2050. Y para ver la seriedad o la decisión política de esto, por ejemplo, el programa europeo fija en penalidades de hasta 4.500 euros por tonelada de SAF no suministrado o suministrado por fuera de los estándares, ¿no? O sea, el mundo va hacia ahí y las facilidades y oportunidades que tiene nuestro país son únicas. Entonces, es por eso de este proyecto que tendría que ser el primero de varios. Ahí le sumo otro elemento, ¿no?, que me parece que tiene cierta relevancia. Argentina es punta de línea. Entonces, pareciera que no tendría sentido que nosotros enviemos nuestra materia prima a elaborar a otro lado y después traerla en barco para cargar los aviones que salen de nuestros aeropuertos o de Santiago, que no va a poder generar este tipo de cosas, o del sur de Brasil, ¿no? Entonces ahí me parece que alguien local va a tener que elaborar, ¿no? Solo lo vemos como que Argentina, así, Argentina no tiene que ser un hub productor de materias primas, sino que tiene que ser productor del producto final, ¿no? Es la misma lógica que, como se hablaba más temprano, de los biocombustibles. Hay que industrializar la producción primaria y en la cadena de valor más avanzada. En este caso, el SAF, uno adhiere a dos postulados, que es una herramienta clave para descarbonizar el transporte aéreo y estratégica para esa integración de la cadena de valor del sector agrícola, industrial y energético. Ahí la base genética es un tema, ¿no? ¿Cómo están viendo esto? La verdad que hacia adelante y por otro lado, ¿cuáles las respuestas que están encontrando los productores para sumar esta nueva alternativa? La verdad que las inversiones en investigación de nuevas, sobre todo lo que son las especies más nuevas, camelina y carinata, son pesadas. Pero en cuanto a los productores, yo creo que hay productores de punta que están viendo y le ven la oportunidad de intensificar las rotaciones. La verdad que los productores argentinos son muy eficientes, eso es una gran ayuda para estos programas. En general tenemos baja huella también, ¿no? Que claro, eso también le suma ya partís de a la baja materia huella. prima, ¿no? Son muy eficientes y están preocupados por las resistencias que van apareciendo en las malezas, por estos barbechos muy largos, y venían tratando de hacer cultivo de cobertura, tratando de buscar respuestas en un sistema macro que es difícil.
Entonces ven como una buena oportunidad para empezar a tener cultivo de cobertura, controlar, o sea, salir con malezas, con un lote muy limpio de malezas, ayudar a controlar malezas, ayudar a cuidar el suelo. Tanto la carinata, como la colza y la camelina tienen muy buenas raíces. Sí, Entonces eso te también mejora la percolación y el eso tema de está contaminación, ¿no? está medido en diferentes papers. Entonces vos lo ves al productor muy abierto a esto, con ganas de aprender. Hay una curva de aprendizaje que tiene que hacer para lograr los mejores rendimientos, pero bueno, Andrés, ¿no? Los Ustedes rendimientos están año igual, a año o se sea, van tu logrando. percepción Van es mejorando. semejante. Sí. Digamos, cuando uno ve canola, Uruguay versus Argentina, No, en en Uruguay Uruguay tenían, con híbridos, digamos, comparando peras con peras, nos duplicaban en rendimiento, ¿no? Y a poquito les vamos alcanzando. Y de hecho, hoy carinata y canola en Uruguay están bastante próximos en rendimiento. Quería aclarar solo un tema que yo no sé cómo se va a hacer, porque Corsia tiene sus regulaciones, pero después cada país termina haciendo lo que quiere, ¿no? Si no, veamos Estados Unidos, que en teoría el aceite de soja sirve para hacer SAF, siempre y cuando se haga con siembra directa, y creo que tenía que tener un cultivo, A ver, un entre cultivo de nosotros, cobertura no esas cosechable. dimensiones que se van a requerir a mediano y largo plazo, este requisito del no uso humano va a tener que cierta relativización, porque Correcto. no van a dar los números, ¿no? En Brasil, Me parece, ¿no? en Brasil lo mismo. Yo no me imagino en Brasil la industria no usando aceite de soja. Lo lógico, y en eso los americanos tienen un punto, sería poner la vara a cierto nivel en cuanto a ahorro de emisiones. Entonces, ponerle que te digan, bueno, tenés que ahorrar 85% de emisiones contra el combustible fósil. La soja te dará, en el mejor de los casos, 65%, pero por ahí la carinata te da 110, 120. Entonces vos podés mezclar unas y otras y llegar como vos quieras. Tener libertad y no prohibir ciertas materias primas. Así que yo creo que... Pero se puede venir en una era de las oleaginosas. Sí, seguramente. Coincido, ¿Ustedes? perdón, en los dos puntos que marca Andrés. Primero, cada estado y cada región tiene que articular su normativa siguiendo los lineamientos internacionales. Y en lo segundo es que el mercado o la industria se va a tener que volver de alguna manera más agnóstica en lo que tiene que ver con la materia prima, porque o no se cumple el mandato o se paga por un producto 4 o 5 veces lo que realmente vale. Entonces, si se quiere cumplir el mandato, hay que tener cierta apertura, y me parece bien que tenga que ver con la sustentabilidad, porque no es lo mismo una soja de un campo recién desmontado de una soja de un campo con 100 años de siembra directa, ¿no? Como ejemplo de lo sensible que es el mercado, hace poco se anunció que Alemania y Bélgica, por ahora nada más, pero otros países se van a sumar, dejan de hacer el double counting, el por dos, para el UCO, por ejemplo, el aceite usado de cocina y las grasas animales. Eso implicó que tenés que reemplazar ese volumen que antes te lo aportaba por 2 el UCO con otros aceites sustentables, digamos, avanzados. El precio del aceite de carinata subió como $350, $400 en unos días por ese cambio nada más, ¿no? O sea, la demanda está corriendo bien por delante de la oferta, y si queremos evitar que los precios sean ridículamente altos, que después siempre termina resultando en un cambio, ¿no? Como vimos en Argentina mismo, ¿no? Que nos bajaron el mandato de biodiesel de 10 al 7, creo que 7 ahora, y ni siquiera se cumple. O Brasil, que también pasó lo mismo. Hoy cuando nos decía Claudio Molina que estábamos en 5 real. Que la solución no sea bajar los mandatos, ¿no? Sí. Exacto. Ahí, ¿cómo son los pasos de la reconfiguración de la planta? Los plazos, digo, de ponerla en condiciones El de avanzar. proyecto nuestro está dividido en 2 fases. Una primera fase que estamos iniciando el próximo año, que tiene que ver con readecuar el activo, porque como decíamos, es un activo que ya lleva desde el 2018, que no está en operación. Estuvo una parada segura, pero hay que readecuar muchísimas, sobre todo lo logístico, lo que es piping, y
esperando que en el plazo de un año y medio ya esté operativo la unidad de pretratamiento de materias primas para de ahí a 2 ¿Ustedes años. van a recibir aceite o van a preparar, van a hacer el aceite? Vamos a recibir todo tipo de materias primas, pero no vamos a estar integrados. O sea, vamos a recibir la materia prima. Puede ser un aceite, un residuo, un huco, una grasa animal para pretratarlo. Pero no vamos a originarlo. Y, o sea, que alguien va a tener que generar el que ahora es el proveedor. Aceite, y el Ahí pretratado es bajar los pensando- metales básicamente Totalmente. para no destruir los ¿Alguno de catalizadores. ustedes está pensando hacer ese aceite? O? Nosotros ya estamos haciendo crashing hace Unge de 2 años, ¿sí? Ajá. En Argentina, y por ahora se exporta a Europa, pero obviamente muy, muy interesante la oportunidad para Argentina para producciones locales. Vos lo dijiste, se va a necesitar cargar acá combustible para aviones, combustible para barcos. Pensamos mucho en el avión, pero la Es refinería es más que- va a sacar Sí, sí. No, y está HVO con biodiesel. Sí, sí. Esta industria se va a retransformar y Argentina tiene una oportunidad de oro. Y no van a competir mucho unos proyectos contra otros. Si tenemos 2, 3 millones de hectáreas por ir a buscar, hay lugar para todos y tenemos que, como país, concentrarnos en eso. Estamos en una etapa precompetitiva, digamos. ¿Y desde lo regulatorio que ustedes cómo están? Y bueno, lo regulatorio, este es un ¿Faltaría proyecto y te algo? debía, te Porque en la respondí. ley de biocombustible Sí, no. apareció un capítulo, ¿no? Te respondí parcialmente. Y una vez que esté la unidad de pretratamiento, 24, no más de 36 meses después, ya tener operativa la planta de HVO y SAF. Hoy regulatoriamente, este proyecto está pensado de exportación, pero no de exportación del SAF que salga en una bodega de un barco. El SAF que salga en un avión, ¿no? Sí, y bueno, si es no es exportación. de Seiza, que salga de Río de Janeiro. Brasil no va a dar abasto con sus plantas porque espera el Y no va a 2030. tener sentido traerlo de Europa, del sur. digamos, No, de no, Estados eso no va a Unidos. pasar. Y un Eso no va a ejemplo pasar. de, o sea, aspira al 2030 el 12% que sea de producción local, ¿no? Entonces, después tenés Santiago de Chile, tenés Montevideo, o sea, hay que verlo como región, ¿no? Y regulatoriamente, si bien está pensado para exportación, bajo un marco de RIGI, creo que la nueva ley de biocombustibles, que está dando vuelta hace bastante, tiene que contemplar los biocombustibles avanzados, ¿no? Con una lógica no solo de mercado interno, sino también de exportación. Y no me refiero solamente al biodiesel, al etanol, al biojet, a todo. En las fases iniciales, muchas refinerías de petróleo pueden hacer el coprocesamiento. Y de hecho, con 1, 2, 3% de mezcla de un aceite dentro del crudo, funciona bien. Ya hay varias plantas de Petrobras en Brasil que lo están haciendo. Raízen, Raízen también. Entonces, el arranque, cuando estamos hablando de 1, 2, 3%, se puede hacer, digamos, sin tener estas inversiones operativas. A partir del 2030, ni hablar, ahí habría que tener varias plantas listas. El problema acá es que no tenemos un camino claro, ¿no? Argentina ha firmado los acuerdos con Corsia y demás y debería empezar a trabajar también en hacer un blend en los combustibles de aviación, pero, digamos, es algo de lo que no se habla por ahora. El compromiso de Argentina. No se habla, pero me imagino que cuando venga Lufthansa acá, va a decir, muchachos, voy a necesitar algo. Para ingresar ¿Cuándo me van a al empezar cielo a dar? europeo, Porque, ¿no? para ingresar al cielo europeo va a tener que ingresar con SAF. O sea, bueno, es por eso algo te que digo. es lo que viene. Y los grandes desafíos apunta a lo política de Estado y regulatorio y a lo que es la materia prima, porque vuelvo a decir, todo lo demás está servido, ¿no? Hay que aprovecharlo. Bueno, vamos cerrando. No sé qué No, sí, querés hay decir, Jorge, para Hay una oportunidad de oro, hay que trabajar mucho, hay que llevarle al productor agropecuario la mejor genética, el mejor manejo, bancarlo en la curva de aprendizaje. Creo que las empresas están comprometidas en eso. Y hay que lograr el doble propósito acá es un buen aceite certificado que le sirva al productor en su rotación, que al final del día le aporte al productor en su rotación, no solo económicamente, sino a cuidar el suelo, a la materia orgánica del suelo, porque lo estamos poniendo en los papeles, pero porque sabemos que en la práctica reemplazar barbechos por
cultivos de cobertura con cosecha como estos, le va a mejorar la materia orgánica, la estructura del suelo. Y hay que fertilizar también. Con cuidado. Por otro lado. Pero hay que fertilizar, sí. Sí, con pero, cuidado, Con limitantes, porque No, el como nitrógeno... fertiliza Argentina. Sí, bueno, está, ok, pero hay formas. Pero hay tecnologías para lograr que eso salga bien. Pero digo, hay que fertilizar, hay que hacerlo bien, correcto, pero Argentina es muy bueno haciendo Sí, eso. sí. El productor argentino es muy bueno haciendo eso eficientemente y eso nos da una buena ventaja. Sí, hay que tener productos competitivos para el productor, que él tenga una rentabilidad adicional por hacer estos cultivos y clave entender que todavía no está, como dije antes, la parte regulatoria de cómo se van a probar que uno está cumpliendo con los requerimientos, ¿no? Eso de la no competencia con alimentación. Así que una vez que eso se tenga claro, hay que ponerse a trabajar, pero creemos que se va a poder hacer perfectamente. Digamos. No es algo que tengamos miedo, sino que estamos un poco ansiosos que salga la regulación, ¿no? No, tanto el SAF como el Green Diesel son alternativas de avanzada en lo que es la industria de las bioenergías, que en el caso de nuestro país está más que claro la contribución que genera, ¿no? En el desarrollo de las economías regionales, industrializando producción primaria, preservando el medio ambiente y la salud pública, ¿no? Ya dijimos lo que genera en emisiones el combustible de aviación, no tanto el marítimo y el terrestre, y agregando valor en origen, por lo cual creo que el desafío es normativo para adentro, coherente con lo que son los estándares internacionales, y el resto está todo dado para que sea una industria que este sea el inicio. Una industria bioeconómica, vaca viva, a fondo. La vaca viva que diversifica la matriz energética. Convivir con la otra, ¿no? Tranquilamente. Así es la cosa. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Materia prima, productores, genética, conocimiento, industria, desarrollo federal, bueno, todos elementos que se entrelazan en esta bioeconomía, el desarrollo federal que nos parece que es una de las claves para desarrollar el conjunto de los territorios de Argentina. En una visión federal, integral y que nos llegue a todos. Así que les agradezco la posibilidad de haber intercambiado en este seminario de bioenergías donde hemos atravesado diversas y con distintas historias de bioenergías. Hemos pasado por las más tradicionales, del etanol, de caña, de maíz, el biodiesel, el biogás, el biochar y hoy, en este momento, el combustible para aviación que tiene tanto por delante para nuestro sistema productivo. Gracias nuevamente, continuamos con este ciclo que termina con esta mesa y este seminario de bioenergías que nos parece que era un elemento interesante para debatir los objetivos centrales de agroempresario.com, el desarrollo federal y la bioeconomía.